Una vez instalado LaTeX, Strawberry, Visual Studio Code, LaTeX Workbench y LaTeX Previewer, podemos empezar con la edición de LaTeX. Si todavía no tienes alguna de estas herramientas, te invito a que busques en la descripción algunos tutoriales al respecto para poder empezar con esta primera parte de cómo escribir un documento básico en LaTeX. Estando en Visual Studio Code, creo una carpeta llamada ejemplo y dentro tengo una imagen que vamos a ocupar después para entender un poco cómo funciona la inserción de imágenes en LaTeX. Lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo .text, que es la extensión que utiliza LaTeX para leer sus archivos y funcionar. Entonces vamos a darle a este botón de acá, que es para crear un nuevo archivo, y vamos a crear un archivo que puede, en mi caso va a ser informe.text. Puede ser informe, puede ser inicio, puede ser el nombre que ustedes quieran, lo importante es que sea .text. Ahora que tenemos este informe.text, es donde tenemos que empezar a aprender un poco el funcionamiento de LaTeX. Y lo primero que importa en LaTeX es decirle a LaTeX qué vamos a hacer. Porque LaTeX es un programa que, tal vez como sepan, sirve para hacer libros, artículos, documentos, etcétera. Por lo que yo le voy a decir a LaTeX que vamos a hacer un artículo. En este caso, voy a intentar explicar cómo hacer un informe, pero voy a decirle que voy a hacer un artículo. Perfecto. Y ahora lo otro que tenemos que hacer es entender que a la hora de editar en LaTeX existen dos partes en nuestro documento. Una parte que es el preámbulo y una parte que es el propio documento en sí. El preámbulo lo vamos a usar después para seleccionar, por ejemplo, el pie de página o el encabezado o para seleccionar la distancia entre párrafos, entre líneas, etcétera. Y el resto del documento son las distintas páginas, los títulos, el índice, la portada, etcétera. Y lo que vamos a comenzar por hacer es una portada. Pero lo primero que tenemos que hacer es indicarle a LaTeX que el documento inició. Por lo tanto, vamos a venir por esta zona y vamos a escribir el comando begin, que viene del inglés iniciar, y le vamos a decir que lo que inicia es un documento. Automáticamente Visual Studio Code nos lo completa y tenemos este aspecto de acá. Aquí inicia el documento y aquí termina el documento. Y ahora vamos a crear, gracias a algunos comandos, la portada de nuestro artículo. Para crear la portada de nuestro artículo tenemos que hacer que LaTeX entienda que vamos a hacer la portada de nuestro artículo. Para eso vamos a llegar acá y vamos a escribir begin, lo mismo, inicia, title page, que significa pues página de título, o lo que vamos a llamar nosotros la portada. Y dentro de este begin title page vamos a empezar a escribir nuestra portada. Para eso, lo primero que vamos a hacer es decirle a LaTeX que todo lo que esté dentro del title page tiene que estar centrado con el comando centering. Este comando nos va a servir para centrar todo el contenido de la portada. Y después lo que vamos a hacer es crear un título. Para crear un título vamos a utilizar un comando en específico que es el siguiente. Vamos a abrir corchetes, vamos a escribir large y luego vamos a escribir lo siguiente. BF Series. Esto nos va a permitir que el texto esté escrito en negrita. Y ahora vamos a escribir, no sé, por ejemplo, título de mi artículo. Y ahora que tenemos esto, voy a intentar hacer que LaTeX compile este código. ¿Cómo? Gracias a que instalamos la extensión de LaTeX, vamos a poder darle a este botón verde de acá que nos va a permitir Build LaTeX Project, construir el proyecto LaTeX. Si está todo bien, no deberíamos obtener ningún error. Se nos va a crear una carpeta Build y aquí abajo nos va a aparecer esto que dice que se ha completado la tarea. Luego, gracias a la extensión de LaTeX Previewer que instalamos, voy a darle a este botón para ocultar esto y vamos a darle a este botón de acá, que está al lado del botón de compilar, que nos va a permitir previsualizar nuestro documento LaTeX. Y efectivamente tenemos el título de mi artículo. Por lo tanto, ya tenemos un documento. Vemos que acá hay una página, podemos hacer zoom o podemos simplemente dejar esto al 100%. Yo lo voy a dejar así para poder ir analizando algunas otras cosas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me pongo a escribir acá texto, como por ejemplo, no sé, a ver si vamos a tomar algún texto de ejemplo, por ejemplo, no sé, este es un texto de ejemplo, y guardo el documento, automáticamente se me va a compilar y va a aparecer el texto de ejemplo aquí. Pero yo no quiero que los textos estén tan juntos, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es que voy a bueno, tal vez podría convenirnos tener un subtítulo. En mi caso, estoy tomando esto como referencia de un documento que creé anteriormente y voy a crear acá un subtítulo que va a ser el subtítulo de nuestro artículo. Voy a cambiar el texto por subtítulo de mi artículo. Y automáticamente vamos a ver que tenemos el subtítulo de nuestro artículo. Vamos a ver si... Ah, aquí tenemos un problema. Si se dan cuenta, el título de nuestro artículo está en negrita, pero el subtítulo, a pesar de que no está en negrita porque no le colocamos este comando, tiene un problema y es que está seguido. No hay un espaciado, no hay un salto entre las líneas. Para eso tenemos que usar un comando, que es el comando par. Igual que aquí está puesto, de hecho. Lo voy a colocar aquí mismo y ese comando lo que va a hacer es generarme un salto de línea entre el título y el subtítulo de mi artículo. Perfecto, luego que tenemos un salto de línea, a lo mejor queremos insertar una imagen. Y para insertar una imagen, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es utilizar un paquete. El paquete que se llama, voy a copiarlo por acá, un paquete que se llama graphics. Y este paquete que se llama Graphics nos va a permitir, como dice acá, incluir imágenes. Quiero aclarar esta parte de acá. Esto que ven aquí escrito es un comentario. El comentario se puede escribir utilizando el signo de porcentaje y escribiendo cualquier cosa. La ventaja que tiene un comentario es que, para los que sepan programación, los comentarios no se compilan. Los comentarios son solamente cosas para que otras personas que editen los documentos entiendan de qué se trata lo que estamos hablando. Vamos a volver a compilar nuestro archivo y vamos a ver que no tenemos ningún cambio, pero ahora podemos incrustar imágenes dentro de nuestro documento. Para eso utilizaremos otro comando, ¿adivinan cómo se llama? Se llama include graphics. Este comando de include graphics nos va a permitir seleccionar eh, el tipo de imagen y el nombre de la imagen. Como saben, el nombre de la imagen era perro.png. Si yo no coloco nada en las opciones, en teoría no debería obtener ningún error a la hora de compilar y debería aparecer, o si hay un error a la hora de compilar, vamos a quitar esto y vamos a ver si funciona y debería aparecer la foto del perro. Efectivamente, está aquí en la segunda página. Pero a nosotros no nos sirve que esté en la segunda página porque es demasiado grande. Por lo tanto, voy a incluirle el tamaño que tiene que tener este texto. Y para eso voy a utilizar el comando width igual a. Y voy a decirle que tiene que ocupar la mitad del espacio que tiene el texto disponible para escribirse. Si yo escribiera un párrafo, ¿cuánto espacio tiene ese párrafo para escribirse? Voy a tomar la mitad de ese espacio. Para eso lo que tengo que decirle es 0.5 y el comando text width, es decir, ancho del texto. Y con eso, al volver a compilar, podríamos encontrarnos con que la imagen está centrada en el lugar en el que la queremos. Ahora, si tenemos un espacio muy poco pronunciado entre la imagen y lo que queremos, o sea, entre la imagen y el título, por ejemplo, lo que podemos hacer es utilizar este comando, vspace, y con una medida de distancia, en este caso 0.2 centímetros. Lo que va a hacer esto es espaciar la imagen del texto 0.2 centímetros, y ahí ya tenemos algo un poco más agradable. Entonces, déjenme consultar por cuál es el siguiente paso a seguir. El siguiente paso a seguir puede ser, por ejemplo, incluir em, los nombres de los integrantes de, por ejemplo, el proyecto de laboratorio en el que nos encontremos, en el caso de que estemos escribiendo esto para un laboratorio. Para eso lo que voy a hacer es escribir este comando, que ya lo conocemos, que es el large. Y acá voy a cambiar esto por el comando que aprendimos antes, que nos va a permitir que todo el texto esté en negrita. Y ahora tenemos un texto centrado que dice nombres. Ahora, para escribir los nombres, simplemente los voy a escribir normalmente. Como... Ah, no. No, voy a hacer algo diferente, disculpen. Lo que voy a hacer es que este texto
que es large, es decir, que es grande, lo voy a llenar con varias cosas. Lo primero es que tengo la columna de nombres y esto está seguido de dos signos de slash invertido. Estos signos de slash invertido seguidos indican un salto de línea, al igual que este par. Y ahora lo que yo voy a hacer es escribir un par de nombres. Voy a, simplemente por agilizar, voy a escribir varias veces mi propio nombre, 3 veces. Y vamos a ver cómo aparecen acá los nombres organizados. Con el tamaño large, si yo quitara el comando large, simplemente nos encontraríamos con que son un poquito más chiquitos los textos. Y lo otro que voy a hacer es enseñarles cómo hacer que no sea todo el texto el que esté en negrita, sino solamente el título de nombres. Para eso vamos a utilizar el comando que estaba puesto antes, que es textbf. Este comando, lo que esté dentro de los corchetes, se va a poner en negrita. De esta forma tenemos el texto en negrita y los nombres sin la negrita. Antes de esto también voy a incluir un pequeño espaciado de 1 centímetro para que se separe un poco del texto de arriba. Y después de la imagen voy a incluir el comando par para que haya un salto de línea y no hayan inconvenientes. Perfecto. Ahora tenemos lo que queríamos. Este espacio de arriba de la imagen también lo voy a ampliar un poquito más a 0.5 centímetros. Guardo el archivo y vemos que... perdón, no coloqué el 5. 0.5 centímetros, guardo el archivo y vemos que se distancian como debe ser. ¿Qué vamos a hacer? Ahora voy a incluir un pequeño apartado más para el profesor en caso de que estemos haciendo, eh, en caso de que estemos haciendo, por ejemplo, un informe, que es mi caso. Entonces voy a incluir un par de comandos que estoy copiando de otra sección. Los pego y aparece, igualmente es exactamente el mismo comando que usamos antes. Aparece el nombre del profesor. Y con eso estaríamos teniendo lo que necesitamos. Voy a dejar esto por acá para que se vea un poco más estético y efectivamente tenemos lo que necesitamos. Lo otro que voy a hacer es utilizar este comando. No, perdón, este comando no lo necesitamos. Disculpen. Ya. Ahora que tenemos una portada, tal vez queremos empezar a escribir texto correctamente. Pero antes de escribir texto, voy a importar algunos paquetes más. Voy a separar aquí un poco algunas cosas para que quede claro cuáles son los diferentes espacios de mi portada. Esto es solamente para que se vea de manera visual. Esto lo voy a colocar acá. Y esto está perfecto. Es igual, simplemente es para que se entienda mejor a la hora de ver el video que están observando ustedes. Lo siguiente que voy a hacer es, que de hecho era algo bastante importante de hacer. Ustedes ven que yo aquí estoy escribiendo todo en español. Título de mi artículo, subtítulo de mi artículo, nombres, profesor. Pero es importante que LaTeX pueda comprender esto. Por lo que voy a escribir un par de paquetes más que me van a permitir seleccionar la codificación y el lenguaje en el que se va a escribir mi documento. En este caso, la codificación es UTF-8, que nos permite utilizar cosas como las tildes o signos que son muy propios del español. Y el idioma es español. Por lo tanto, lo colocamos aquí entre corchetes. ¿Ven? Usamos el paquete input tech y utilizamos la codificación UTF-8. Usamos el paquete Babel y utilizamos la codificación de español. Eso por un lado. Lo siguiente que voy a hacer es importar un paquete que nos va a permitir hacer encabezados y pies de página, que es el paquete FancyDR. Este paquete va a ser bastante útil para poder tener esto, encabezados y pies de página. Voy a incluir un par de paquetes más. Y lo siguiente es las márgenes de nuestro documento. Como ven, aquí tenemos una margen bastante pronunciada en la parte de arriba y lo normal es querer márgenes, por ejemplo, de 2.5 centímetros, principalmente para cumplir con las normas APA. Por lo tanto, vamos a utilizar el siguiente comando. Vamos a usar el paquete Geometry y vamos a seleccionar el comando Margin 2.5 centímetros. De esta forma, las márgenes de nuestro documento van a ser menores, van a ser de 2.5 centímetros por todos los lados y vamos a tener un mejor aspecto del mismo. Por ahora, eso es todo lo que necesitamos. Ahora, respecto a la configuración
Respecto a la configuración de nuestro artículo, vamos a seleccionar ahora lo que es el encabezado y el pie de página. Pero para eso primero vamos a escribir una pequeña sección de nuestro documento. Por ejemplo, la sección de introducción de nuestro documento. Entonces, para eso nos vamos a ir debajo del title page y vamos a seleccionar un comando que es el comando de sección. Vamos a llamar a la sección introducción. ¿Ok? De esta forma va a ocurrir lo siguiente, se va a crear una nueva página con un título que dice introducción, 1.introducción. Esto de que aparezca como 1. Es porque tenemos seleccionado el tipo de documento de article. Y el hecho de que aparezca en una nueva página y no ocupe el espacio acá es porque seleccionamos title page para decirle que esto era una portada. Por lo tanto, la portada no se puede tocar. Entonces, ahora que ya tenemos esta sección, vamos a escribir, por ejemplo, una introducción de ejemplo. Por ejemplo, no sé, voy a buscar un texto de relleno para poder utilizarlo. Bueno, de hecho, hay un paquete, voy a ver si puedo ocuparlo como es, que es, voy a ocupar el paquete Ipsum y a ver si está. Oh, a ver, un segundo. Ujujú. Que nos va a permitir utilizar texto de relleno. Entonces, voy a ver si puedo encontrar el nombre del paquete. Lipsum, ahí está. Paquete Lipsum. Gracias a este paquete, si no estoy mal, yo puedo escribir acá. Denme un segundito. Gracias a este paquete yo puedo escribir texto de relleno. De tal forma. A ver. A ver si no estoy mal. Si yo escribo esto acá, podemos tener texto de ejemplo. Ahí está, tenemos un texto de ejemplo. Esto es gracias al paquete que acabamos de instalar. Y bueno, aquí tenemos un texto de ejemplo para una introducción. Si yo coloco aquí un número, creo que se selecciona un párrafo en específico de este texto de relleno. Por ejemplo, el párrafo 4, creo que se selecciona simplemente un párrafo. Pero puedo escribir este comando varias veces o puedo escribir simplemente lipsum y se va a escribir todo el texto. Aclaro que el concepto de... voy a explicarlo así. Aclaro que el concepto de lorem ipsum es un texto de relleno que se utiliza en web o para crear documentos para ahorrarnos un poco el trabajo. Pero esto obviamente no lo necesitamos en el documento final, por lo que al final, cuando ya vayamos a escribir todo, podemos eliminar este paquete. Así que lo que voy a hacer es resaltarlo y decir acá eliminar el final al final del documento. Perfecto. De esta forma ya tenemos una pequeña introducción. Y aquí nos encontramos con varias cosas. El espaciado entre las letras, el espaciado entre los párrafos y el espaciado entre el inicio del texto y el párrafo. Así que para poder customizar esto vamos a utilizar algunas cosas antes del begin document en el preámbulo de nuestro documento. ¿Qué cosas vamos a utilizar? Vamos a utilizar los siguientes tres comandos. Voy a copiarlos para que nos hagamos una idea. Estos tres comandos nos van a permitir cambiar un poco el aspecto de nuestro documento a un aspecto diferente. Ustedes pueden acomodarlos según su conveniencia. El primero es setLength, que nos va a permitir seleccionar el ancho de, en este caso, la indentación de párrafo, la sangría. Yo aquí puedo colocar, por ejemplo, la medida de 7pt, que son puntos, es un tipo de medida también que se va a utilizar, y ven que aparece una pequeña distancia. No estoy seguro si puedo usar centímetros acá, creo que sí puedo usar centímetros también, pero es un poco más difícil medir en centímetros, así que yo lo voy a dejar, por ejemplo, en 5pt, para que haya una pequeña sangría al inicio de los párrafos que nos permita distinguirlos. Lo siguiente es el espacio entre los párrafos, que aquí yo lo dejé en 7 puntos. Lo podemos colocar, por ejemplo, en 7 centímetros y vamos a ver un cambio instantáneo en nuestro documento porque va a haber un espacio bastante gigante entre los textos, como ven. Y de hecho también entre estos textos cuentan como párrafos.
Así que yo los voy a dejar en 7 puntos y vemos que tenemos el aspecto más normalito. Y lo otro es el interlineado, que por ciertas razones que pueden consultar en la web, se utiliza este comando, no se utiliza setLength. Eh, si no estoy mal, es porque el interlineado LaTeX lo va actualizando conforme lee el documento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es renovar el comando, en este caso baseline stretch, y lo podemos y colocamos aquí en medio pues el interlineado. Lo más normal es el interlineado de 1.5 centímetros, pero yo voy a utilizar el interlineado de 1.2 en mi caso. Y se ve el párrafo en la introducción de esta manera. Listo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo seleccionar un encabezado o un pie de página? Que también es algo bastante importante. Bueno, voy a colocar aquí solamente un par de párrafos. Ipsum, Ipsum 1, Ipsum 2 e Ipsum 3. Para que hayan solo 3 párrafos de introducción. No creo que necesitemos tantísima introducción. Así que ahí tenemos, ahí tenemos. Voy a ver si, ya, les voy a explicar también esto. Para que nosotros, cuando nosotros escribimos un párrafo, por ejemplo, de hecho voy a hacer lo siguiente, voy a copiar el párrafo de acá, a ver si me deja, y lo voy a pegar acá como ejemplo. Ujú, ujú, eh, este texto tiene un problema. No, no importa. Cuando nosotros escribimos un párrafo, por ejemplo, este es un párrafo que estoy escribiendo en látex. Ese párrafo se escribe en una línea. Si yo quiero escribir el mismo párrafo debajo y escribo simplemente así, se va a colocar enseguida. Por eso antes nosotros utilizamos el comando par para que se separara. Otra forma, en vez de utilizar el comando par, es dar dos saltos de línea. De esta forma también se separa. Como ven, no hay ningún cambio. Pero bueno, voy a volver a los ipsum porque los lorem ipsum funcionan también como párrafos. Por lo tanto, los voy a separar con dos espaciados entre cada uno. Ya, volvamos con el tema del encabezado y el pie de página, que me parece importante que lo podamos conversar. Para el encabezado y el pie de página se utilizan un par de comandos importantes. En este caso, todos estos tienen que ver con este paquete de FancyDR. Y los voy a colocar también en el preámbulo. ¡Pum! Aquí tenemos. Vamos a explicar. Bueno, este es el mismo título que tenía yo antes. Voy a borrarlo y voy a colocar encabezado de mi documento. De esta forma, como ven, en el encabezado aparece encabezado de mi documento. Ya vamos a explicar algunas cositas más. Este Page Style Fancy es un comando que nos va a permitir utilizar este paquete. Luego tenemos Fancy HF que va a prevenir todo el comportamiento por defecto del paquete Fancy. Si yo guardo, tal vez encontremos algún cambio en el documento. Efectivamente, en este caso lo que hace es colocar el título de nuestra sección arriba en el encabezado, que también puede ser algo que nosotros queramos. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplito de colocar otra sección, voy a tirarla para atrás, y vamos a colocar acá tema 1 y vemos que, bueno, claro, se va a colocar junto. Lo que voy a hacer es utilizar un comando, que es el comando new page, que nos va a permitir hacer un salto de página. Y ahora vemos que en la segunda página aparece en el título tema 1. Pero a lo mejor nosotros no queremos que aparezca el título de nuestra sección, sino que a lo mejor queremos que aparezca un texto en específico eh, para nuestro encabezado. En ese caso, lo que vamos a hacer es primero eliminar el comportamiento por defecto con este comando. De esta forma no va a aparecer nada en el header ni en el footer. Y lo otro que vamos a hacer es colocar un texto nosotros. Entonces, para el header utilizamos el comando rhead y dentro de los corchetes escribimos el texto del header o el texto del encabezado y ahí aparece el texto. Y para el pie de página pues, utilizamos el comando
rfoot. Y dentro, en mi caso, voy a utilizar el comando de page para seleccionar la página en la que nos encontramos. En este caso la página 2, en este caso la página 1, y aquí ya tenemos encabezados y pies de página. Perfecto. ¿Qué más podemos revisar? Podemos aprender a hacer listas. Es uno de los temas más importantes también a la hora de gestionar el tema este de, bueno, de hacer documentos. Es importante poder tener también listas. Lo otro, déjenme probar solo una pequeña cosa. Quiero saber si hay diferencia entre el comando large en minúsculas y el comando large en mayúsculas. Efectivamente, si utilizamos el comando large en mayúsculas, el texto se hace aún más grande. Por lo tanto, podríamos utilizar el comando large en mayúsculas también para, por ejemplo, los nombres o, por ejemplo, para el profesor. El problema es que ese large se va a aplicar también a todos los subtítulos. Pero bueno, ahí ya puede ser que ustedes lo configuren a su gusto. Vamos a venirnos por acá a la sección 2 y en la sección 2 vamos a crear una pequeña lista de cosas. Por ejemplo, vamos a escribir un texto que sea, no sé, lista de la compra. Ustedes en Word están acostumbrados a hacer, por ejemplo, denme un segundo, me saltó un error y no sé exactamente por qué. What? En un momento. Recuerdo haber colocado este texto. Ah, no, sí, 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 sí. Lo coloqué, pero esto era large. Large. Se escribió un comando diferente y eso me estaba dando pequeños errores. Lo lamento. Ya, pero aquí tenemos la portada como la esperábamos. Ahora, en Word nosotros estábamos acostumbrados a darle a un botón que estaba por la parte de arriba y empezar a escribir listas ordenadas o listas desordenadas. En LaTeX es un poco diferente. Hay que utilizar otra vez la instrucción begin, que nos va a permitir decirle que queremos iniciar una lista. Para el caso de las listas desordenadas, simplemente colocamos itemize. Si colocamos itemize, así va a aparecer la estructura completa. Les explico. El itemize nos va a permitir tener acá textos. Con el comando item vamos a decir que estamos en un nuevo ítem. Y después del comando item, podemos escribir el elemento de nuestra lista que queramos, o que queramos agregar. Por ejemplo, no sé, plátanos, huevos, pan, ups, pan, leche, etcétera. O sea, de esta forma tenemos una pequeña lista con las cosas que necesitamos comprar. Pero, ¿qué pasa si yo quiero una lista numérica en vez de una lista no numérica? Pues voy a utilizar el comando, en vez de itemize, el comando enumerate. Y este comando va a crearme una lista numérica perfecta. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué pasa si quiero crear una sublista? Sencillo. Voy a hacer un espacio entre el ítem y voy a hacer un espacio entre el ítem y voy a escribir otra vez begin. Por ejemplo, begin enumerate. Enumerate. De esta forma, yo lo voy a escribir de esta forma para que se entienda un poquito mejor. Y voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, digamos que estamos en... voy a escribir... Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a escribir, no sé, harinas. Y dentro vamos a escribir harina de trigo, harina de maíz y harina de... No sé de qué más hay harina, pero coloquemos harina 4 ceros. De esta forma tenemos una sublista. Y si en esta sublista bueno, tenemos una sublista que además está con ABC en lugar de con 1, 2, 3. Y si dentro de esta lista, en lugar de esto, colocamos el itemize y lo colocamos también abajo en el end, tenemos una lista itemizada, o sea, una lista no ordenada dentro de una lista ordenada con números. Y de esta forma conseguimos un poco más de control sobre nuestro documento. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Hay una cosa que es la razón por la que personalmente utilizo LaTeX, que es por las matemáticas.
Voy a utilizar otra vez el comando new page para hacer un salto de página y voy a utilizar el comando section para crear otra sección más. En esta sección vamos a llamarlo tema 2, por ejemplo, y vamos a ver que se crea una página extra con el tema 2. Una gran ventaja que tiene LaTeX es que te permite utilizar lo que se llaman ecuaciones. Por ejemplo, yo puedo escribir una ecuación de la forma simplemente, por ejemplo, A más B es igual a C. Y se hace una ecuación. Y dirías, ok, funciona. Pero LaTeX te permite que esto se vea mucho mejor. Porque ¿qué pasa si yo quiero escribir una potencia? Por ejemplo, si quiero escribir un, no sé, centímetro cuadrado, tendría que irme a buscar el superíndice a la web o utilizar código ASCII para poder tener el símbolo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, yo lo acabo de copiar de internet y yo podría colocar C, por ejemplo, A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Y tendría la fórmula del teorema de Pitágoras, por ejemplo. Bueno, aquí sería la hipotenusa, vamos a llamarla H. El problema es que esto no se ve tan bien. La verdad es bastante poco atractivo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para solucionar este problema? Para solucionar este problema lo que voy a hacer es colocar este texto entre un signo de dólar. De esta forma va a estilizar un poco más agradablemente nuestra ecuación. Lo que pasa es que LaTeX no entiende estos signos, estos superíndices, y por eso los va a ignorar. Para yo indicarle a LaTeX que yo quiero, por ejemplo, elevar un número al cuadrado, voy a utilizar este símbolo y voy a colocar el número al que quiero elevarlo. Y esto elevado al cuadrado, esto elevado al cuadrado. Pero en lugar de verse así, que sería como se vería normalmente, que la verdad es... ups. Un momento. Ah, bueno, aquí LaTeX directamente me está reconociendo que esto es código de una fórmula. Entonces me está mandando un error. Si yo lo coloco dentro de un asterisco, va a dejar de mandarme un error, espero, y me va a aparecer esta ecuación de forma súper bonita. Además, esta ecuación yo la puedo centrar en vez de colocándole un asterisco, perdón, un signo de dólar o un signo de peso, coloco dos signos de peso. De esta forma, la ecuación se centra de forma perfecta. Y si yo quiero que la ecuación esté dentro de una caja, por ejemplo, puedo utilizar el comando boxed. De esta forma, utilizando el comando boxed, abriendo signos de llaves y teniendo el texto dentro, tenemos un texto, un segundo voy a... claro. Para poder utilizar el comando boxed, así como otros comandos de LaTeX, es importante utilizar otro paquete más, que es un paquete que nos va a permitir tener matemáticas dentro de LaTeX mucho, mucho más agradablemente. En este caso voy a colocarlo por acá. Es el comando amsmath. Y ahí aparece nuestro texto entre un recuadro, entre un cuadrito. Existen otras cosas que podemos hacer dentro de LaTeX, como por ejemplo tener ecuaciones. Voy a copiar un ejemplo de algo que estoy haciendo por mi parte, que nos permite, por ejemplo, tener este tipo de ecuaciones. Esto es una ecuación un poco más avanzada, pero se ve bastante bien, tiene una ventaja. Y es la ventaja de que alineamos los iguales. Entonces, para hacer esto tenemos que utilizar el comando begin equation. Este comando va a hacer varias cosas. Lo primero es que la ecuación que coloquemos nosotros, por ejemplo, a más b es igual a c, si colocamos esa ecuación dentro ya no hace falta utilizar paréntesis y la ecuación se va a centrar automáticamente y va a ser nombrada con un número, cosa que después va a ser fácil de referenciar. Pero además podemos utilizar no solamente esta ventaja, sino que dentro podemos utilizar otras, mmm, digamos, otros begin y otros end que nos van a permitir hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, si colocamos begin split, voy a utilizar otro, el primero. Antes del begin split voy a utilizar uno que es begin cases. El begin cases me va a permitir, por ejemplo, crear funciones definidas a trozos. Por ejemplo, yo voy a colocar f de x es igual a valor absoluto de x. Y eso es igual a. Y el valor absoluto de x se define como x cuando x es mayor que 0. Y se define, eso lo voy a seleccionar con este salto de línea que ya aprendimos a usar. Y se define como menos x cuando
x es menor que cero. En realidad aquí es mayor o igual, pero yo en lugar de escribir esto como mayor o igual, que me aparecería de esta forma, mayor o igual, ahorita les voy a explicar todo esto, lo voy a escribir como con un comando, que es el comando get. Este comando get lo que va a hacer es escribirme el símbolo de mayor o igual perfectamente. Creo que el comando get también sirve, efectivamente, pero el comando get también se puede ocupar. Entonces, el begin cases lo que va a hacer es permitirnos alinear elementos y nos va a permitir que aparezcan con estas llaves antes. De tal forma que con los saltos de línea nosotros podemos bajarlos. Obviamente, si yo no coloco el salto de línea, esto no va a interpretar un salto de línea y me va a colocar el texto al lado. Creo que incluso a pesar de que yo coloque espacios, me va a colocar el texto al lado. Efectivamente, por lo tanto es importante aquí utilizar el salto de línea. De tal forma que aparece en un salto de línea. Si utilizo dos veces el salto de línea, efectivamente aparece dos veces el salto de línea. Eh, lo otro es que nosotros podemos alinear, por ejemplo, para que estas comas aparezcan en el mismo lugar. Para eso vamos a utilizar el signo de ampersand antes del elemento que queremos que se alinee y vamos a ver que ese elemento se alinea de forma perfecta. Si nosotros colocáramos el ampersand antes del signo de mayor o igual, se alinearía de esta forma. Obviamente no es lo más recomendable porque no se ve bien, así que vamos a alinearlo por las comas. Y efectivamente tenemos esta expresión. Un poco muy organizada. Está bastante bien. Así como begin cases, existe otro caso que es el begin split, que lo que nos va a permitir es alinear ecuaciones sin necesidad de que aparezca esta barra a la derecha y simplemente se va a ver así. Pero voy a quitar este f de x es igual a porque el begin split no lo va a ocupar de la misma forma adecuada. Si coloco el f de x, de hecho, a ver, veamos dónde aparece porque ahorita no lo vi. Claro, el f de x aparece por esta zona, así que no es tan recomendable. Pero en algún caso puede que ser que no sea útil. Tienen que empezar a experimentar con las ecuaciones de látex para poder entenderlas. Pero por ejemplo, podemos tener esta expresión de acá, que se ve bastante bien. O en el caso de la expresión que yo pegué anteriormente, podemos alinear ciertos cálculos. Creo que es este comando. Podemos alinear ciertos cálculos a nuestra conveniencia para que se vean adecuadamente, se puedan expresar bien y además tengan una numeración. Quiero explicar un par de cosas más. Bueno, hay un par de comandos que son interesantes, así como tenemos el get para el mayor que, tenemos el... Voy a copiar esto, voy a copiar esto, porque ahorita lo vamos a ocupar, pero tenemos varios comandos que quiero enseñarles. Aunque este no es un curso de comandos de látex, a lo mejor y después hacemos un curso de comandos de látex. Voy a colocar aquí otra vez A más B igual a C, por ejemplo. A ver si no nos lanza un tremendo error. Ahí está. Voy a explicarles algunos otros símbolos. Por ejemplo, el símbolo de más menos se escribe con plus minus o PM y ahí aparece el símbolo de más menos en nuestro texto. Además, también podemos crear fracciones con el comando frac. Abrimos y cerramos corchetes dos veces. En el primer corchete escribimos el numerador y en el segundo corchete escribimos el denominador. De esta forma obtenemos una fracción, un medio. También se pueden hacer raíces con el comando sqrt. El comando sqrt lo podemos abrir simplemente, mira, en este caso puedo meter incluso la fracción que había hecho antes dentro del comando sqrt y se crea una raíz. Y si quiero que la raíz tenga un índice diferente a 2, puedo crear, por ejemplo, una raíz cuarta colocando signos de corchetes antes y un 4. De esa forma aparece una raíz cuarta. Con cosas como estas podemos crear algo así, por ejemplo, x es igual a una fracción, abro corchetes, menos b, abro un más menos, raíz cuadrada, abro una raíz cuadrada de b cuadrado, como ya aprendimos, menos, ahorita les explico bien esta parte de los corchetes, menos 4ac partido por 2a. Y al cargar esto
aparece la fórmula de Bhaskara o la fórmula cuadrática de forma bastante sencilla. Aquí es un poco difícil de entender, pero si entienden, bueno, aquí estamos utilizando el más menos, aquí utilizamos la raíz cuadrada, aquí utilizamos el cuadrado. Si yo no coloco los corchetes después de, por ejemplo, el signo del cuadrado, va a colocar como superíndice solamente el primer carácter que encuentre. Si yo quito este 2, va a colocar como superíndice el menos. ¿Ven? Si yo coloco, por ejemplo, los corchetes y escribo menos 2, lo que se va a colocar es el menos 2 completo como superíndice. Y yo puedo escribir, por ejemplo, lo mismo acá, x más y menos z más 7t. Y ahí se escribe todo a modo de superíndice, por lo tanto es súper fácil de manejar. Vamos a dejar el 2, que es el que corresponde a la fórmula cuadrática como la conocemos. Así que, por ejemplo, ahí ya aprendimos a utilizar algunos de los comandos. También, así como se puede utilizar el de superíndice, se puede utilizar un guión bajo para el comando de subíndice y tenemos esta expresión de por acá. Pero en nuestro caso, pues necesitamos un superíndice, así que utilizamos este símbolo. Si no saben usarlo, yo lo utilizo con Alt GR y el símbolo que está a la izquierda del Enter en el teclado. ¿Qué más puedo enseñarles? Puedo enseñarles a hacer límites, por ejemplo. Para hacer un límite, nosotros escribimos bueno, primero una sumatoria. La sumatoria es bastante más interesante. La sumatoria, si escribimos, mala mía, eso va después. Si escribimos el comando sum y escribimos 4, por ejemplo, el comando sum lo que va a hacer es colocarnos el símbolo de la sumatoria, pero no nos va a colocar ni el subíndice, o sea, ni el límite inferior de la sumatoria, ni el límite superior de la sumatoria. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es escribir, nosotros tampoco podemos hacer esto porque, no te me adelantes, Visual Studio Code, gracias. Nosotros podríamos colocar, por ejemplo, lo siguiente, con lo que yo les acabo de enseñar, desde i igual a 1 hasta n. Y esto podría llegar a funcionar. Vamos a colocar de a sub i, por ejemplo. Esta sería una expresión de una sumatoria. Pero no se ve tan bueno, en este caso sí. En este caso sí se ve adecuadamente. Ya voy a explicarles en qué caso no. En el caso de que nosotros utilicemos esta expresión en línea, es decir, sin estar dentro de una ecuación, sino que la utilicemos en un texto, por ejemplo, la fórmula para la sumatoria es, y yo quiero que esto aparezca en la línea, vamos a ver que no se ve tan bien. Porque sí lo está colocando como subíndice y superíndice, pero no detecta que es una sumatoria como tal. Entonces, para que detecte que es una sumatoria como tal, y si estamos dentro de una línea, yo puedo colocar el comando limits. De esta forma, el comando limits le explica al intérprete de LaTeX que tiene que colocar esto debajo y esto arriba. Después del comando limit, después del comando limits podemos colocar el subíndice y el superíndice. Una cosa que acabo de descubrir es que puedo seleccionar la ecuación y me muestra la ecuación como previsualización, sin necesidad de tener el PDF a la derecha. Eso está bastante bien. Bueno, vamos a volver a la ecuación que teníamos. Ahí estamos. En este caso funciona sin el limits porque estamos dentro del comando de ecuación. De hecho, también creo que puede funcionar sin los limits si estamos dentro de dos signos de pesos. Efectivamente, pero vamos a quedarnos dentro de la ecuación. Y vamos a colocar el limits solo por conveniencia. La verdad es que estoy bastante acostumbrado. Y de hecho, la sumatoria, si escribimos barra sum, nos completa con el limits. Y aquí yo puedo colocar desde igual a 1 hasta n y después colocar el texto que quiera yo que vaya dentro de la sumatoria. En este caso, por ejemplo, este mismo texto. Y los límites funcionan exactamente igual. En este caso yo puedo escribir límite y además voy a colocar el comando ups, mala mía, esto es una cosa mía. Límite cuando yo aquí voy a colocar el comando limits de nuevo, limits, y voy a borrar esta F de acá. Límite, es más, lo voy a hacer sin el comando limits primero. Límite cuando X tiende, para el comando de tiende podemos escribir el comando to a 0, por ejemplo, y después podemos escribir la función. En este caso podría ser f de x igual a l. En este caso incluso puedo colocar a para que sea como la definición del límite y aparece el límite tal cual. Si queremos obviamente que esté en una línea, podemos utilizar el comando limits y no tenemos ningún inconveniente. Ahí estamos. Tenemos un límite. Y así como esto se pueden crear también integrales, se pueden crear otras cosas.
Ahorita voy a colocar una fórmula que va a también enseñarnos un poco a recopilar todo lo que les he enseñado de matemáticas en LaTeX, que es la fórmula del binomio de Newton. La fórmula del binomio de Newton dice que a más b, esto elevado al exponente n, es igual a. Y de aquí va una sumatoria. Entonces voy a escribir el comando para la sumatoria. Espero no equivocarme con la fórmula. La sumatoria desde k igual a 0 hasta n de, y para los que conozcan la fórmula del binomio de Newton, aquí va una combinatoria. ¿Cómo escribo yo la combinatoria? La combinatoria se escribe con el comando binom, igual que la fracción se escribía con el comando frac. Aquí tenemos el comando binom. Y aquí tenemos n sobre k, que sería el binomio que necesitamos, y ¡pum! Ahí aparece la combinatoria. Esto lo tenemos que multiplicar, y para multiplicar, en lugar de utilizar el signo del asterisco, que se ve bastante feo, la verdad, se puede utilizar el comando c dot, que nos permite tener un punto de multiplicación pequeño, cómodo y súper cómodo de usar. Y bueno, la fórmula del binomio de Newton continúa con a elevado a n menos k por, así que voy a colocar otra vez el comando c dot, b elevado a k. De esta forma tenemos la fórmula del binomio de Newton. Y hay una especificación que colocan en la definición del binomio de Newton, que es que esto funciona para todo a y b pertenecientes a los reales menos el cero. Y esto nos va a permitir aprender algunas cosas más. En este caso, el para todo se escribe con el comando for all, para todo, del inglés, y aparece el símbolo de para todo. Escribimos A, B, que esto ya lo sabemos usar. El comando perteneciente se escribe con comando in. En este caso, aparece el comando in. Y para escribir a los reales, vamos a utilizar, en vez de la R, que igual se podría utilizar para los reales, ahí está, vamos a utilizar un what's, un momento, voy a colocar solo la R. Ahí está. Para los reales, pero en vez de utilizar esta R, vamos a utilizar otra, que es con el comando mathbb. Este comando también lo puedo colocar como mathbbr y aparece, ups, no me digas que no, porque me falta un paquete. Denme un segundo, voy a buscar el paquete porque yo esto lo hacía, eh, lo hacía lo hacía con otro editor. Pero voy a buscar el paquete de una vez para estar seguros de que no tenemos problema. En mi caso voy a utilizar este comando. Así como tenemos el ABS-Math, que ya lo teníamos acá, ASM-Math, perdón, voy a utilizar el paquete uspackage AMS Fonts. Y aquí voy a recargar y debería aparecer la R, efectivamente, con el símbolo de los reales. Ustedes pueden buscar otros paquetes que también pueden ser útiles, incluso puede que hayan otros símbolos aún mejores. En este caso, este funciona. Listo, para todos los reales, y tengo que quitar el número cero. Para eso se utiliza la expresión menos cero. Y este cero tendría que ir entre corchetes. El problema es que los corchetes dentro de una ecuación de látex se interpretan como parte de los comandos. Entonces, para no interpretar un carácter en específico, lo que vamos a hacer es colocar el signo de comando antes de ese carácter. De esta forma, látex no lo va a interpretar y lo va a escribir como lo necesitamos. Y aquí tenemos la fórmula del binomio de Newton. Ahora, gente, cuando ustedes estén editando en LaTeX se van a encontrar con un pequeño problema. Y el gran problema, gran problema con el que se van a encontrar es que las líneas pueden ser muy largas, sobre todo si escriben párrafos. Para eso, dentro de Visual Studio Code, esto no es LaTeX, es Visual Studio Code, podemos usar el comando Alt-Z. De esta forma, las líneas, si ven, aquí pasa de la línea 85 a la línea 86, pero nos muestra la línea completa. Aquí en realidad no hay un espacio. Si yo borro con suprimir, empiezo a borrar la línea siguiente. Voy a darle a suprimir y ven que empiezo a borrar la línea siguiente. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero es una forma muy fácil de visualizar en cualquier tamaño que yo tenga el editor el texto completo. ¿Ok? Lo voy a dejar como lo teníamos un poco antes. Y quiero explicarles una última cosa.
Bueno, aquí ya aprendimos algunos comandos nuevos. Creo que estamos viendo casi todos los comandos que conozco, así que está bastante bien. Ah, bueno, las letras griegas, que es algo que también se puede, que puede interesarles, voy a utilizar una fórmula que es la fórmula para, eh, para las medidas en física, por ejemplo, esto. Cuando una medida se quiere expresar correctamente en física, se utiliza esta expresión, donde la primera A corresponde al promedio y la segunda A corresponde al error absoluto. No se preocupen mucho porque esto es para los que estén viendo físico, los que ya conozcan del tema, pero para expresar el promedio generalmente, voy a expresar el promedio con P y el error con E, no importa con qué letras las exprese, pero para que me entiendan. Para expresar estas cosas generalmente se utiliza para el promedio una línea por encima y para el error absoluto se utiliza la letra griega delta mayúscula detrás. ¿Cómo voy a hacer eso en LaTeX? Para eso, lo primero, para colocar la línea encima utilizamos el comando overline y ese comando automáticamente nos va a colocar una línea por encima de la P. Y para la delta mayúscula escribimos simplemente delta con el comando delta. Pero si colocamos la D minúscula nos va a aparecer el delta minúscula. Si colocamos delta con la D mayúscula nos aparece la delta mayúscula. Así de sencillo. Y si queremos colocar otra letra griega, como por ejemplo alfa, colocamos alfa y automáticamente aparece la letra alfa. Si colocamos la alfa con la A mayúscula, nos aparecerá la letra alfa mayúscula. En este caso creo que la letra alfa mayúscula no existe. Pero por ejemplo la epsilon sí creo que existe. Epsilon mayúscula, si no estoy mal. O tal vez no. Puede ser que no. A ver, un segundo. Eh, Tengo que consultar porque no utilizo yo todas las letras griegas de látex. Pero bueno, voy a mostrarles algo. Claro, hay algunas letras griegas como, como teta, por ejemplo, que sí tienen su expresión, pero hay otras que no porque se pueden escribir de otra forma. Por ejemplo, la A, la alfa mayúscula es con la letra A, así que no hace falta, pero la teta, por ejemplo, sí se puede utilizar. Les voy a mostrar ahorita una página que les va a servir muchísimo para los comandos, sobre todo para todos estos símbolos matemáticos que son tan específicos. Vamos a volver acá con el delta. Y les quiero explicar una última cosa. Y es qué pasa cuando yo necesito paréntesis muy grandes. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo una... Ah, bueno, para la fórmula... mi apuesta me sale esto tan perfecto. Para la fórmula de delta de E se utiliza una raíz cuadrada con muchas cosas dentro. La fórmula de delta de E, para los que la conozcan, es igual a la raíz cuadrada, que es con el SQRT que ya aprendimos a usar. Ahí aparece el símbolo de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de una fracción. La fracción ya sabemos cómo se coloca con la fracción con el numerador y el denominador. En el denominador vamos a colocar n-1, que corresponde a la cantidad de medidas que se hicieron, menos una, porque estamos calculando el error de la medición. No se preocupen si no comprenden esto, solamente les estoy enseñando comandos. Y en el numerador va una sumatoria. Entonces vamos a colocar una sumatoria en el numerador. Con el comando sum, que ya conocimos, y esta sumatoria va desde i igual a 1 hasta n, que es la cantidad de medidas totales. Y esta sumatoria, ahí está. Ah, como ven, a pesar de que estoy en una ecuación, la sumatoria no se ve bien. ¿Y por qué? Porque está dentro de una fracción. Entonces, para evitar este problema que tenemos que hacer, colocamos el comando limits antes de la suma, después del comando sum, y automáticamente se nos arreglan todos nuestros problemas. La sumatoria es de igual a 1 hasta n de qué? Bueno, pues la sumatoria desde igual a 1 hasta n del promedio de las medidas que antes habíamos dicho que era con el comando eh, over, overline, perdón, de A habíamos dicho que habíamos llamado, no, perdón, de P habíamos llamado así al promedio. Y eso le tengo que restar, no, perdón, es la medida, sería P sub I menos P. Lo lamento, P sub I menos P. Esto va fuera del overline y nos queda una cosa por el estilo. Ya. Y esto yo lo tengo que elevar al cuadrado, porque es la fórmula del error absoluto. Así es como funciona la fórmula. Lo elevo al cuadrado, ya sabemos cómo se eleva al cuadrado y aparece así. Y aunque es una opción, hay una cosa que podemos usar si, por ejemplo, necesitamos paréntesis que contienen, por ejemplo, fracciones. Yo voy a hacer un ejemplo acá sencillo, por ejemplo, de que aquí en vez de overline P fuera una fracción, que fuera
con overline P en la parte de arriba y aquí voy a colocar un 1, digamos, porque quiero tener una fracción. Y miren cómo se ve de mal esta expresión, porque los paréntesis y el cuadrado no cubren todo lo que necesitamos. Para esto voy a utilizar un comando que es el comando left antes del paréntesis. Ups, viste que aquí ya hay problemas porque me lo completa él. Pero yo no quiero que me lo completes, yo quiero completarlo yo. Así que tenemos el comando left y me lo pone en rojo. ¿Por qué? Porque yo necesito decirle cuándo tiene que cerrar el paréntesis. En este caso, este paréntesis se cierra después del cuadro. Ah, no, se cierra justamente acá. Así que aquí yo voy a escribir right. Automáticamente ya me detectó dónde va y me lo selecciona con colores y ¡pum! Aparece, oh no, tenemos un problema. ¡Pum! ¿Cuál es el problema que tenemos? Vamos a analizarlo. El problema que tenemos es... A ver, ahí está el right. Ahí está el left. Ah, que colocamos el comando left dos veces. Solamente lo colocamos una vez y automáticamente debería arreglarse perfectamente. Aparece el signo de paréntesis a la derecha y el signo de paréntesis a la izquierda y el cuadrado en pequeño. Y ocupan todo lo que necesitamos. Si yo en vez de un 1 aquí tuviera una fracción dentro de este denominador que fuera 1 partido 1, para no alterar la fórmula original, automáticamente todo se va a acomodar para que se vea bien. ¿Ok? Esas son las ventajas de utilizar left y utilizar right. No solamente podemos utilizar estos comandos, bueno, voy a hacer esto para que se vea un poquito mejor. No solamente podemos utilizar estos comandos con paréntesis, sino que también, bueno, aquí hice saltos de línea, como pueden ver, pero no se altera la ecuación porque estoy dentro del begin equation. Podemos utilizar también corchetes, por ejemplo, podemos utilizar, aquí me lo marcan rojo porque no estoy abriendo y cerrando con el mismo símbolo, pero no es necesario, como ven el látex igualmente lo interpreta y me coloca los corchetes a un lado y los otras cosas al otro. Pero bueno, aquí tenemos por ejemplo corchetes a los dos lados, o también podemos usar las llaves, pero ya sabemos que no podemos hacer esto porque si hacemos esto tenemos un problema gigante y es que no se va a interpretar, esto seguramente nos suelte un error. Hay errores. Entonces, para evitar estos errores, tenemos que decirle a LaTeX que estas llaves son parte de lo que queremos que se vea y que no son necesariamente interpretadas. Hacemos que se vea, lo coloco en azul todo y aparece entre llaves esto. Por ejemplo, ¿para qué nos puede servir esto? Para escribir conjuntos. Por ejemplo, el conjunto A es igual a un conjunto de fracciones, por ejemplo. Un medio, y esto tengo que colocar más fracciones. Entonces voy a colocar un medio, coma, un tercio, coma, un cuarto, coma, un cuarto, coma, un quinto. Si yo coloco estas fracciones de esta forma, vamos a ver que si yo quiero que esto se vea, obviamente me faltaron los comandos para decirle que los corchetes no son parte de ningún comando, sino que quiero que se vean, no se ven completos. ¿Cómo hago que se vean completos? Sencillo, le coloco el comando left antes y aquí voy a borrar esto porque el látex me lo completa todo y voy a colocar el comando right después. Y en teoría aparece el símbolo del conjunto perfecto. Bueno, fue una gran explicación de matemáticas, la verdad. Me gustaría ahora mostrarles, por ejemplo, alguno de los códigos que he hecho yo con el látex para que puedan hacerse una idea de cómo se pueden ver, aunque ya les mostré alguno anteriormente. Por ejemplo, tenemos este código. Se puede ver un poco confuso, pero a medida que ustedes lo vayan haciendo van a poder entender. Y como ven, acá tenemos algunas de las cosas que les he mostrado. Lo que suelo hacer yo es separar esto por saltos de línea. De hecho, está escrito así a pesar de que no se vea. Voy a reducirlo un poco para que puedan ver. Ahí está. Lo que hago yo aquí en este caso. Bueno, como pi es una letra griega, aquí la estoy utilizando también con el comando pi. Entonces decimos que a es igual a pi por, con el comando c dot, r elevado al cuadrado. Aquí esto también podría ser por un saltito de línea. Y en la siguiente línea escribimos lo mismo, pi por, pero ahora ya utilizo corchetes. En este caso no utilizo el left right porque no hacen falta. Pero aquí ya empiezo a utilizar el left, right. Y aquí ven que, bueno, a medida que ustedes vayan entendiendo código látex, porque creo que todo lo que está aquí ya lo hemos explicado, acá hay una fracción, right, right,
right. Aquí está colocándome todos estos rights porque de colores diferentes para que yo no me pierda. Y bueno, efectivamente aquí podemos ver como toda la sintaxis LaTeX en acción. Y podemos ver que LaTeX hace que se convierta en un PDF muy agradable. Bueno, finalmente me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que aprendimos en este pequeño video tutorial. Aprendimos a hacer portadas con títulos grandes, subtítulos pequeños, a colocar imágenes centradas con el comando centering y con el tamaño que nosotros queramos. Pueden utilizar el comando width, que fue el comando que utilizamos, o pueden también usar el comando height, que es para la altura. Si ustedes seleccionan el width de una foto, se va a acomodar el height automáticamente, o sea, la altura. Y si seleccionan el height de una foto, se acomoda el width automáticamente. Me explico. A ver si me puedo explicar de forma sencilla. Si yo aquí, en vez de manejar el height el width de la foto, hubiera manejado el height de la foto, si no estoy mal, ese es el comando. Efectivamente, se hubiera aplicado este comando para el height. Si yo coloco aquí 5.5 centímetros y me vuelvo al PDF, la imagen sería muy chiquitita. Pero no es lo que yo quiero. Si marco los dos, para marcar los dos, por ejemplo, yo tendría que colocar una coma y colocar height igual, por ejemplo, 2 centímetros. Y aquí va a pasar algo bastante loco y es que se me va a... Ups, centímetros con C. Y aquí va a pasar algo bastante loco y es que va a morir la foto porque se va a deformar. Así que les recomiendo solamente colocar una de las dos medidas. En mi caso, el width. Aprendimos a hacer portadas, lo más es un poco básico, pero pueden aprender un poco más si buscan por internet. Aprendimos a crear headers, aprendimos a crear secciones, aprendimos a crear párrafos, aprendimos a crear listas y aprendimos algunas cosas de matemáticas. ¿Qué nos faltaría por aprender? Solo dos cosas. Lo primero sería entender de dónde podemos sacar información sobre látex, porque puede ser un poco complicado encontrar tantos códigos y tantas cosas. En internet hay buenos tutoriales, eso es verdad, pero les quiero mostrar una página que utilizo personalmente. Voy a cambiar acá para que puedan verlo. Es esta página. Esta página se llama manualdelatex.com. Tiene bastantes cosas de látex. Aquí pueden encontrar símbolos y dentro de símbolos, si carga el internet, pueden encontrar un montón de cosas. Un montón de símbolos que seguramente puedan usar en sus días a días. Aquí hay caracteres especiales, letras griegas, acentos, otros caracteres. Por ejemplo, está la ñ, etcétera, el copyright, etcétera. Hay un montón de comandos. Y los comandos en látex ustedes los pueden ocupar en cualquier lugar de su documento. No tiene que ser necesariamente en una ecuación. Lo que quiere decir que pueden colocar este símbolo en medio de un texto sin que haya ningún inconveniente con que tengan que usarlo como imagen o que tengan que copiarlo de algún lugar de internet, sino solamente con un simple comando. Pueden colocar ecuaciones, por ejemplo, sumatorias, límites o lo que ustedes quieran dentro de sus propios textos, dentro de sus propios párrafos. Y lo otro es, antes de irnos, que me gustaría enseñarles a colocar un índice. Y la ventaja de látex es que colocar un índice es extremadamente fácil. Voy a venir por acá, voy a colocar el texto a la derecha y voy a buscar el comando, es el necesario para colocar el índice, porque lo he utilizado en mi caso propio. Y es bastante sencillo. Después de la portada, antes de la primera sección, yo voy a crear bueno, voy a mandar el comando new page simplemente para asegurarme de seguramente que estamos con una nueva página. Voy a mandar el comando new page, ahí está el comando new page puesto. Y en el comando new page voy a colocar table of contents. Y automáticamente tenemos una tabla de contenidos perfectamente organizada em, en nuestro documento. Lo otro que podemos hacer, por ejemplo, es colocar algo antes de la tabla de contenidos, como por ejemplo una fecha y una hora, que podría verse así. Y eso principalmente es lo que podríamos hacer utilizando el comando de Table of Contents. Los contenidos que aparecen acá los lee directamente de los section que utilizamos. Y si nosotros queremos, ¿qué pasa si nosotros queremos que esto sean enlaces y que yo pueda utilizarlos a modo de enlaces? Pues en ese caso, un pequeño tip que les puedo dar es utilizar el comando perdón, el paquete hyperref. El paquete hyperref nos permite utilizar hipervínculos.
De tal forma que cuando el documento se le ocurra cargar, está cargándolo, puedo entrar a cualquier enlace desde mi documento. Voy a mostrarles cómo puede verse este documento, por ejemplo, si lo abrimos desde un navegador, como puede hacer Microsoft Edge, porque en Firefox aparece con este cuadro rojo al lado del título, pero hay otras opciones. Voy a abrir acá el documento para podérselos mostrar. Ahí estamos. Oh, bueno, claro, aquí se va a ver de esta forma. Voy a copiarlo, voy a pegarlo. Ustedes no están viendo, lo sé, enseguida voy con ustedes, no tardo nada. Ahí estamos. No, tengo que venirme acá. Lamento, voy a abrir un documento y aquí voy a llegar y voy a decirles que quiero que vean el informe que acabamos de crear. Así se vería nuestro PDF. Y acá podemos hacer clic y vamos directamente a la pestaña que nosotros queramos. Em, en Firefox tenemos una ventaja bastante considerable y es que podemos tener el índice del documento, pero eso depende completamente, sé que no están viendo, voy enseguida, eso depende completamente del navegador que esté utilizando la persona, pero LaTeX hace que el documento sea navegable. Si lo ven acá, tengo acá el título a la derecha y puedo moverme entre los temas sin ningún tipo de inconveniente y ver todo lo que pudimos crear. De esta forma llega a su fin este pequeño curso muy express de LaTeX de cómo crear un pequeño documento, cómo instalar fórmulas, cómo colocar imágenes, cómo crear tablas de contenidos, enlaces, para que puedas empezar a presentar tus trabajos en LaTeX de forma sencilla, con ecuaciones súper claras. Esto te sirve para química, te sirve para física, te sirve para matemáticas. Y hay un montón de paquetes que ni siquiera yo conozco, porque también soy un principiante en esto que es el látex. Pero son paquetes que te permiten hacer cosas bastante interesantes. Hay gente que tiene, he visto textos en látex que tienen, por ejemplo, gráficas en 3D interactivas para que la persona pueda moverlas y verlas. Y seguramente puedes hacer todo lo que necesitas, todo lo que puedes hacer en programas como Word o LibreOffice en LaTeX. Es cuestión de buscar. Internet está lleno de cosas. Los invito a navegar por el Internet, a preguntarle tal vez a inteligencias artificiales como ChatGPT cómo hacer las cosas que necesitan y van a ir avanzando. Si tienen dudas, también pueden colocarlas acá en los comentarios. Voy a intentar solucionarlas en la medida de lo posible. Y los tutoriales previos a este video, que son para la instalación de LaTeX y de Visual Studio Code, los dejo en la descripción. No son de mi autoría, al menos no a fecha de grabación de este video, sino que es en otro canal que es el que me llevó a mí por la instalación de todos estos programas. Tengan en cuenta que cuando tengan esos tutoriales y los siguen al pie de la letra, cada vez que ustedes instalen un nuevo paquete de látex les va a pedir que si quieren instalar el paquete, y a veces son varias cosas, instalaciones que tienen que hacer, pero no se preocupen eh, si son muchas cosas porque estamos instalando paquetes que nos van a después nos van a permitir hacernos la vida mucho más fácil. Con esto me despido, espero que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima ocasión.